Bueno, en la Argentina hay una gran cantidad de niños y adolescentes que van al colegio en turno mañana. Cuando decimos turno mañana, es turno muy temprano. De hecho, yo lo he padecido toda mi niñez y mi adolescencia, de levantarse a las 6 de la mañana, entrar al colegio 7 menos 10, 7 y cuarto, 7 y media, a veces. Es muy temprano y sobre todo los padres que ven a los chicos chiquititos decir, lo tengo que levantar tan temprano con el frío para llevarlo al colegio. Bueno, ahora no lo decimos solamente nosotros desde el sentido común, sino también un estudio médico, lo están diciendo científicos, este tema, y de eso vamos a hablar ahora. Por eso vamos a presentar al doctor Juan Facundo Nogueira. Él es médico y está encargado de este estudio de medicina del sueño en el Hospital de Clínicas. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Se levantó temprano hoy no? Sí, como siempre. ¿A qué hora se levanta usted? Porque vamos a empezar por ahí. 6, 6 y media. ¿Y cuando era chico? Ah, perdón. A las 7. Se levantaba a las 7. Me levantaba a las 7, sí. ¿Y levanta a sus niños también? No sé si no, quieren, no, pero 7, 7 y media se levanta. los levanta a 7 y media porque usted sabe que hay que dejarlos dormir. Entran al colegio un poco más tarde, que Claro. entran 8 y media, vivimos cerca del colegio y se levantan 7, 7 y media. Eso es un horario más lógico, ¿no? Pero primero cuéntenos de qué se trata este estudio y Bueno, primero cómo se les ocurrió. En realidad es un documento que elaboró la Academia Americana de Pediatría, que viene trabajando con la Fundación Americana de Medicina del Sueño, alertando específicamente sobre la problemática del sueño en los adolescentes, que se sabe que, bueno, es un problema grave. Sí, claro. En distintas sociedades del mundo, los adolescentes duermen cada vez menos. Lo que se recomienda en general es que duerman entre 8 horas y media y 9 horas y media, y en general por distintos factores que tienen que ver con la biología. Los adolescentes tienden a dormirse más tarde porque les cambia la biología, les cambia el ritmo biológico del sueño, se tienden a dormir más tarde, y si el horario de levantarse es fijo, se van a cortar las horas de sueño con respecto a la infancia. Y además está todo lo que tiene que ver con la estimulación que implica la utilización de las herramientas tecnológicas que todos conocemos, los teléfonos, las computadoras, las tablets, las notebooks, etc. Esos dos elementos atentan contra la cantidad y la calidad del sueño de los adolescentes. Y eso hace que al dormir menos de 8 horas, menos de 7 horas incluso, incluso en Corea hay un estudio que demuestra que el promedio de sueño de los adolescentes es de 4.9 horas. Es bajísimo. Muy bajo. O sea, se quedan carabaneando hasta tarde. Eso, Claro. Bueno, tiene que ver con también eso. la responsabilidad de los padres, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Hay una realidad que es la biología, ¿sí? Que el adolescente, la pulsión del sueño o el reloj interno que los lleva a dormir, se atrasa un poquito en la adolescencia, sobre todo después de la pubertad, ¿sí? Por ahí 1 hora más tarde. Es difícil que un adolescente antes de las 11 de la noche uno consiga, sobre todo yo como padre de adolescente lo puedo decir, es difícil que antes de las 11 de la noche los chicos se vayan a dormir. Pero además hay una cuestión de esta cuestión del sobreuso de la tecnología, sobre todo después de la cena. Claro. ¿no? Pero no se dijo toda la vida que los adolescentes son de dormir, que un sábado se levantan a la 1 de la tarde, que pueden dormir 15 horas seguidas. Bueno, eso tiene que ver con la deuda de sueño. Cuando una persona duerme poco en la semana, ¿sí? Acumula sueño y en general la paga o la cubre el fin de semana, que es lo típico que hacen los adolescentes, porque ellos tienen una necesidad de sueño que es superior a la de un adulto. Ellos conservan la necesidad del sueño de la infancia, pero van adoptando los hábitos de sueño por ahí de los adultos. Entonces el fin de semana, sumado a que se acuestan todavía más tarde, se acuestan en promedio 2 horas o 3 más tarde, sobre todo si empiezan a salir, etcétera, se levantan todavía mucho más tarde. Esto intenta pagar la deuda del sueño, recuperar horas de sueño, que puede tener un beneficio en el día siguiente, o sea, el sábado o el domingo, si durmieron mucho más el viernes o el sábado, están mejor, pero termina entorpeciendo mucho más la estructura del sueño, porque termina de desbalancear todo este reloj interno. El reloj interno lee esta conducta e interpreta que en realidad el hábito tiene que correrse el horario un poco más tarde, y en la semana les cuesta todavía mucho más adaptarse a un horario de sueño más razonable. Doctor, por ahí hay gente que nos está viendo y dice, bueno, tampoco es tan grave, mejor que duerman 6 horas, que aprendan ritmo cuando les venga la vida adulta, la vida laboral. ¿Qué tan grave puede ser esta alteración? Muy grave. Y eso está claramente demostrado. Los chicos que duermen menos de 8 horas, ¿sí? Que es el horario, ese es el objetivo que se puso el Ministerio de Salud de Estados Unidos. Hay una iniciativa de Pueblo Saludable para el año 2020, y lo que se proponen como uno de los objetivos centrales del programa, ¿sí? Es que los chicos adolescentes duerman más de 8 horas por noche. Lo que está demostrado es que cuando duermen menos, tienen somnolencia durante el día,
Eso hace que tengan menos capacidad de aprender, pérdida de memoria y disminución del rendimiento académico. Les va peor en el colegio. Además de eso, aumenta la tasa de depresión. Dormir menos de 5 horas aumenta la tasa de suicidios. ¿Sí? Y sobre todo en la población de adolescentes que empiezan a manejar después de los 16 años en algunos distritos, aumenta la somnolencia al volante. Hay un estudio que demuestra que los adolescentes, el 40% de los adolescentes ha referido en algún momento tener somnolencia manejando. Ni hablar si lo combinamos con salidas nocturnas, ni hablar si lo combinamos con consumo de alcohol. Pero doctor, sí, no. ¿Y qué pasa con la obesidad también? Porque para mantenerse despierto se suele comer. Otras de las consecuencias de dormir poco es incremento del peso en los adolescentes, ¿sí? Por distintos mecanismos. Hay un mecanismo hormonal, cuando uno duerme poco, hay alteraciones hormonales, se reduce la producción de algunas hormonas que generan saciedad, es decir, uno tiene más hambre cuando duerme poco, y además, cuando un adolescente duerme mal y tiene somnolencia durante el día, tiene menos iniciativa motora, va a tener más ganas de dormir una siesta y menos ganas de hacer actividad física. Se pone más sedentario. Y eso hace que aumente también el peso. Así que mal sueño, poco sueño va de la mano de aumento del peso. Pero a ver, son datos muy fuertes y hablar de depresión, de suicidio, de obesidad, son marcas gravísimas, sobre todo en la edad tan temprana, en la adolescencia, que además se está forjando el carácter, la conducta, que uno está tratando de consolidar ahí lo que será después en la vida adulta. Digo, este es un dato no solo para tener en cuenta con respecto a, creo que la iniciativa tiene que ver con los colegios, sino para trabajarlo con los padres, con las familias. Son datos realmente fuertes. Sí, bueno, se ha simplificado un poco este análisis porque hay un documento, hay dos documentos de la Academia de Pediatría Americana, uno que habla específicamente del horario de comienzo de clases, que ellos hacen un llamado a la toma de conciencia para que específicamente en Estados Unidos los colegios empiecen después de las 8, para la secundaria, básicamente lo que sería acá la secundaria, empiecen después de las 8:30 de la mañana, no antes. Porque hay una realidad biológica que les decía antes, si el chico no se duerme antes de las 11 de la noche, no hay forma de que complete 8 horas si se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Entonces, hay una iniciativa para fomentar que cada vez más colegios arranquen más tarde las horas. Pero si nos quedamos con ese concepto, estamos teniendo una visión bastante obtusa. Porque ¿qué ocurre si le decimos al chico, bueno, en vez de entrar a las 7 vas a entrar a las 8:30? En vez de acostarse a las 11 o a las 12, se va a acostar a la 1. Claro, si el padre le sigue dejando todo conectado hasta las 2 de la mañana, estar en su cuarto chateando, internet, hasta las 2, 3 de la mañana, como entiendo suele ocurrir, es un problema. Digo, por eso no solo esto de cambiar los hábitos, sino también trabajar sobre los padres. La clave tiene nombre y apellido, que es control paterno. Es control paterno. O sea, uno no le dice a los padres o no le está señalando a la sociedad que hay que restringir el acceso a la tecnología de los chicos. No, digamos, yo insisto, como padre adolescente, creo que es positivo que ellos tengan acceso y que manejen perfectamente la tecnología porque es una herramienta muy valiosa. Pero hay que tener control sobre eso. Porque si los chicos, después de cenar, se conectan a la computadora, hay un estudio en Estados Unidos que el 55% de los adolescentes entre 10 y 16 años, el 55% se conectan a internet después de las 9 de la noche. Claro, no, cuando ya uno tiene que preparar todo para el día siguiente y irse a dormir. Eso tiene, además, digamos, conectarse a internet, jugar a las consolas. Cerca de un 30% de los chicos juegan a las consolas de videojuegos después de las 9 de la noche. A eso iba. Debe estimular, claro, no es lo mismo irse a la cama con un libro, que siempre uno, ¿qué aprendía? Cuando era chico te ibas a la cama con un librito y eso te dormías. En la primera hoja tardaban un año con un libro. Hay un estudio muy interesante que compara la calidad de sueño de chicos que se fueran a dormir después de ver una película, ni siquiera leer un libro, después de ver una película y después de haber jugado 1 hora en una consola de juegos. La calidad de sueño de los chicos que se fueron a dormir después de jugar en esta consola es mucho peor. Tardaron más en dormirse, el sueño fue más fragmentado y sobre todo tuvieron un peor rendimiento en algunos test cognitivos de respuestas y preguntas y de reacciones que los que tuvieron una actividad, digamos, sí, también que uno no la recomienda. Directamente. Exactamente. Directamente. El desarrollo del aprendizaje, el humor. ¿Cuánto hay que informarle a los padres? Pero en esto es clave la participación de los padres. No podemos
restringir nuestro consejo en simplemente decir, bueno, que los chicos entren más tarde a trabajar, totalmente claro. al colegio, perdón. Claro. Totalmente claro. Hay que trabajar sobre el uso de la tecnología después de la cena. Muchísimas gracias, Juan Facundo A ustedes. Nogueira. Muy amable, ¿eh? Un gusto. Gracias. Señores, hay más información.